Profesor, Ajá. yo levanté la mano al final. No era para que me pusiera presente, porque yo sabía que yo tenía puesto. Era que yo tenía una pregunta. Entonces, con respecto a lo que se estaba hablando, cuando una persona está loca, que pierde el juicio, ¿ya se convierte en otra persona o eso no se toma en cuenta? Era lo que yo estaba hablando, Francisco. Yo estaba explicando cómo una persona conserva la especie de identidad, lo que hace que cambie. Bueno, pero una cosa es la identidad en tanto que está escrito en la pizarra. Y otra cosa es la identidad en tanto que la pizarra misma. Cuando hablamos de San Agustín de Hipona, el alma, el yo, aunque tú tengas un borrado de conciencia, eso es como una misma computadora que tú le borras todos los programas, pero sigue siendo la misma computadora. Ok, ok, Vamos, ya ahí está claro ya, profe. si decimos, por ejemplo, que un águila se cree gallina, el hecho de que reconozca que es águila y deje de ser gallina en su conducta y en su mentalidad, no significa que cambie en su identidad más profunda, sigue siendo su mismo. Entonces el alma en San Agustín es sustancia independientemente de la idea. Pero esa objeción tuya podría valer en Descartes, en el cogito ergo sum de Descartes, porque en Descartes yo soy pensamiento, pensando soy, lógicamente, y soy porque pienso, mi yo depende de mi pensamiento. Es algo así como si yo dijera, soy médico gracias a que juro, trabajo en medicina, o soy abogado gracias a que defiendo procesos de justicia y de injusticia. O sea, si lo que me hace a mí yo, es mi accionar, si cambia mi accionar, pues cambia mi yo. En ese sentido, si cambia mi identidad, como hoy decimos, mi identidad de género, pues cambia mi yo porque cambia mi accionar, mi actuar. Y si así como una persona que tiene doble personalidades, ¿cómo se le llama eso? En psiquiatría, dos, tres personalidades, personalidades múltiples, esquizofrenia. Entonces, pues lógicamente que cambia de yo a la luz de Descartes, pero a la luz de San Agustín, el yo no es en función de lo que yo obro, sino es una creación de Dios. ¿Cómo se llama? Recuerden que San Agustín también tenía bases platónicas, si lo vemos filosóficamente, que el alma va viniendo del cuerpo al cuerpo. Es posible que en la otra vida yo haya sido un animal y en otra vida, en esa mentalidad, y en otra vida haya sido, qué sé yo, una mujer o un rey, como eh, pensaba Pitágoras. Entonces, si reencarno, pues hay una recognición, ¿no? O sea, que mi mente comienza a pensar en función del nuevo accionar. Pero el alma es la misma como sustancia. Cuando decimos sustancia, con existencia autónoma independientemente de la conciencia. La conciencia con sus niveles, subconsciente e inconsciente, como enseñó Freud, sigue siendo accionar epistémico o noxiológico. O sea, eh, uno es sabio en la medida que sabe, o es necio en la medida de su necedad. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra inquietud que le haya quedado de la clase pasada? Bueno, entonces una cosa es, siguiendo un poco con esa reflexión, porque lo que estábamos queriendo ver era el cambio del yo de San Agustín al de Descartes, ¿no? Y creo que más... Recuerde, Elizabeth, digo, que recuerde grabar. sí, estamos grabando. Bien, entonces, cuando hablamos de lo que se llama el yo de San Agustín, eso se le llama antropología de base teocéntrica, porque al final, teocentrismo, porque al final quien crea el mundo, el universo, donde todo viene y donde todo termina es Dios. El alma en ese sentido depende, como criatura, depende del creador. Pero cuando estamos hablando de Descartes, que abre las puertas a las filosofías modernas, como
como el padre de la filosofía. Descartes dos veces padre de la filosofía moderna y padre del racionalismo. Después entra en escena John Locke también con dos paternidades. John Locke es padre del liberalismo, de apertura o abre, lo que se llama la ilustración, con su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, y al mismo tiempo John Locke es padre del empirismo. El empirismo que va a defender el conocimiento en base a la experiencia, a la vivencia sensible, vista, oído, gusto, olfato, tacto, aunque él tampoco lo va a reconocer porque al final tanto para Descartes como para John Locke el mundo es matemática, solo que para John Locke la matemática entra por los sentidos, por lo tanto viene de la experiencia, mientras que para Descartes la matemática es una idea innata. Yo nací con 3 ideas innatas y en ella viene la resistencia, la extensión, las cosas con su tamaño, largo, ancho, profundidad, en otras palabras, con su medida matemática. Eso yo nací y en mi conciencia, con capacidad de conocer, ahí lo encuentro, en mi propia conciencia de capacidad de conocimiento. Mientras que va a decir John Locke que si fuera así todo el mundo conociera y hay que aprenderlo. Si no todo el mundo lo conoce es porque no se nace con ello. Como las ideas no son universales, entonces para John Locke eso es algo que viene por la experiencia, no se nace con conocimiento. Entonces son dos posiciones diferentes. Para uno el conocimiento es un conocimiento que se aprende y otro un conocimiento innato. El innatismo de Descartes no es lo mismo que el innatismo de Platón, porque Platón decía que yo vengo de otra vida, de otro mundo, y conocí las ideas allá, en el mundo de las ideas, y por un castigo que cometí, mi alma está enterrada, encarcelada en un cuerpo. El cuerpo es para Platón tumba y cárcel del alma. Pero cuando yo aprendo algo, no es que lo aprendo. Cuando yo veo un perro, una vaca, una piedra, que tengo la idea de piedra, de perro, de vaca, esa idea no viene de afuera, eso yo no lo estoy aprendiendo. La análisis platónica lo estoy recordando. Estoy reactualizando esas ideas dormidas que yo aprendí en otro mundo, porque es imposible que las piedras, los perros, la vaca de este mundo formen una idea perfecta, universal, eterna, como la que yo tengo de piedra, vaca, perro. Los perros de este mundo ni son eternos, ni son universales, son particulares, ni son ni son eternos, ni son universales, ni son estables, sino que estos perros nacen, mueren, desaparecen, son individuales, mientras que la idea de perro que yo tengo se aplica a todos los perros, a vida y por haber, y la idea de piedra que tengo en la mente se aplica a todas las piedras. La idea de piedra o de perro que tengo no solamente es universal, sino que es eterna, o sea, se transmite de generación en generación en la humanidad del conocimiento. No solamente es eterna, sino que ¿quién es más perfecta? ¿La idea que yo tengo en la cabeza o la realidad que está fuera de mí? Para Platón, yo conozco más las cosas de este mundo conociendo las cosas que tengo en la cabeza, de tal manera que un perro con 3 patas no estoy aprendiendo a un perro trípedo, sino que estoy viendo a un perro defectuoso, le falta una pata. ¿Y cómo yo sé si ese perro nunca ha tenido 4 patas, que ese perro no es trípedo? ¿Por qué tengo yo que decir que su naturaleza es cuadrúpedo? Porque mi idea es la que modela, lo que es el ejemplo, la causa ejemplar de todos los animales que existen. La idea mía es primero que la realidad extramental. ¿Por qué? Porque viene de otro mundo, en el mundo de Platón. En ese sentido, mis ideas no pueden nacer de este mundo de los sentidos. Mis ideas son más perfectas. Conozco más el álgebra sentado en un escritorio que haciendo medidas de este mundo que siempre son imperfectas. Entonces, el mundo,
El mundo, claro, Platón, esto es una herencia del pitagorismo en Platón. Entonces, el mundo del conocimiento, la contemplación de las ideas, de alguna forma, es un legado con el que llegan las almas. Las almas vienen a este mundo con un paquete de ideas que al entrar en el mundo, según Platón, pasan por un lago en su mitología, en el cual se le olvida todo, pero todo viene ahí archivado, de tal manera que un niño es un sabio dormido. Entonces, la anágnesis es el despertar. Cuando un niño ve un perro, no es que un perro entre en su cabeza cuando forma la idea del perro, sino que recupera la idea que ya trajo desde que nació, la idea perdida, porque la idea del perro no puede entrar en mi cabeza. ¿Por qué? Porque ese perro en particular es efímero, no me puede hablar de todos los perros. La idea que yo formo es una idea universal, esa no viene de este mundo, viene de otro mundo. Y estos perros, vacas, piedras de este mundo son una copia mal hecha que creó el demiurgo de las ideas que están en otro mundo, que ese es el verdadero mundo, al mundo al que pertenecemos y en el que tenemos nuestra morada, nuestro hábitat, o dicho con Platón, nuestra estrella. Entonces, acontece que cuando hablamos de Descartes, Descartes habla de idea innata, pero no habla de un innatismo en el que yo venga de otro mundo, en el que yo conocí ideas, mi alma es una sustancia que conoció ideas de otro mundo. No, para Descartes no, para Descartes, cuando tú naces, realmente tú eres alguien nuevo, como diría Aristóteles, lo que el ser que nace es alguien nuevo, pero no solamente es alguien nuevo, sino que comienza a formarse en la medida que piensa, sueña, conoce, comienza a darse su identidad desde el útero de la madre. Entonces, el yo se autohace en su función enoxiológica, el yo se autocrea en su función cognitiva. Entonces, viene la pregunta, pero si eso es así, ¿cómo es que hay idea innata en Descartes si yo no vengo de otro mundo en el que yo haya aprendido esas ideas? Eso es lo que quiero enfocarme. El innatismo de Descartes no es el innatismo de Platón. ¿Dónde encuentra la idea, su idea eterna del cogito ergo sum, del yo, de Dios como perfección y del mundo como res extensa? Según él, según Descartes, la encuentra en su misma capacidad de conocimiento. Me explico. Es como la pizarra que viene vacía, pero es como si la pizarra tuviera el poder de auto darse cuenta de que ella existe. Se da cuenta de su yo pizarra. No necesita tener escritos para comenzar a pensar. Eso decía San Agustín. Yo conozco conociendo, me conozco conociendo. Mi yo no sabe de yo hasta que no haya otra cosa que conocer. En Descartes, esa no es otra cosa lo que yo conozco, es mi yo. Cogito ergo sum, pensando existo. ¿Cuál es el primer objeto de mi pensamiento? Yo mismo. De tal manera que hay un desdoblamiento. Yo soy el pensante y lo pensado. Por lo tanto, yo soy una idea pensada por mi propio yo. De tal manera que yo comienzo a autocrearme en el pensamiento que tengo de mí mismo como yo. Entonces, pensando soy. Por eso puedo ser eterno en el mundo de Descartes, porque aún después de muerto puedo seguir pensando que si no tengo material que pensar, me puedo seguir pensando a mí mismo, porque yo soy el punto de partida de todo conocimiento, de todo pensamiento y condición de posibilidad de todo el mundo y de toda realidad. Si lo entienden, podrán ir viendo un poco las mónadas de Leibniz, que cada uno es una mónada y todo el mundo está dentro de cada uno de nosotros, porque es como un yo en el cual todo el mundo se da, pero la base primera en la cual se da, en la base primera en la cual se da el yo, es en el cogito. Pienso, ¿qué es lo primero que pienso? A mí mismo como pensante. Entonces, claro que Agustín dirá, o Agustín dijo que yo soy un misterio, porque me pienso como pensante, pero pensante de otras cosas, no como pensante de mí mismo. Para Descartes, yo no existo como sustancia, por lo tanto no puedo buscar un mí mismo que pensar. Recuerden aquello que dice Descartes, que cuando un filósofo ha llegado a los límites de su, eh, de su búsqueda, a los límites de su investigación, debe frenar su inmoderado deseo de ir más allá de aquello a lo que ha llegado, que solo se tiene verdades
el conocimiento de aquello, solo es verdadero aquello de lo que tenemos ideas claras y distintas, mientras que en el caso de San Agustín, puedo ir más allá porque la filosofía no está limitada en su método. La filosofía es la búsqueda de los últimos principios y las primeras causas. No tiene límite en la búsqueda, va hasta el final. Mientras que Descartes es intuicionista. Yo no puedo ir más allá que lo que ve mi mente. Si mi mente no ve al pintor, pues ¿por qué buscar un pintor cuando lo que yo estoy viendo es la pintura? Porque yo tengo que ir a buscar, qué sé yo, padres cuando lo que yo estoy viendo son hijos. Yo no veo a los padres. Si lo que yo no lo veo de forma clara y distinta, pues simplemente no debo frenar mi inmoderado deseo de ir más allá. Después Wittgenstein dirá, de lo que no se puede hablar, mejor callar, como una evolución un poco de este pensamiento que lo irán sosteniendo también Bertrand Russell, los distintos pensadores como hijo de ese paternalismo de la filosofía moderno contemporánea que se le ha atribuido a Descartes. Para Descartes vivimos un mecanicismo, ¿verdad? Un mecanicismo, todo este mundo sigue sus leyes a pesar del hombre. ¿Por qué? Porque Dios conoce la mente de los hombres e hizo que coincida el accionar del universo con el hombre, al cual el hombre no puede manejar ni manipular ni tiene contacto. Dios hizo que coincida ya en el principio, en la creación del mundo, con una especie como de empujón inicial. Hizo que coincida todo lo que el hombre quería lograr. O sea, si yo estoy moviendo la mano ahora mismo, en mentalidad de Descartes, Dios vio que Martín Astacio iba a estar dando clase, iba a estar moviendo la mano, iba a estar moviendo la boca. En su mente quería hacer eso. Pero como mi mente no tiene contacto con mi cuerpo, porque mi cuerpo es mecánico y mi mente es espiritual, Dios es quien lo hizo coincidir. No porque Dios esté ahora interviniendo para que Martín mueva la mano cuando quiere mover la mano, sino que Dios Todopoderoso, cuando creó el mundo allá, vio que eso iba a pasar en este momento y allá puso un empujón, que es lo que se llama mecanicismo, que hace que todos los movimientos que ustedes hacen y que yo hago y que en el mundo se realizan coincidan de acuerdo a las intervenciones libres y conscientes del alma o del pensamiento, que para Descartes no tiene ningún contacto con la realidad corpórea. Esa independencia de las leyes es lo que se llama mecanicismo, que después se va a convertir en Hegel en lo que se llama la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, hacia un fin de la historia. La historia tiene su propio fin, independientemente de lo que el hombre haga o deje de hacer. Una autonomía de los procesos históricos, unas leyes de la naturaleza humana. Bueno, no hay que estemos de acuerdo con esto, pero un poco como han ido pensando nuestros filósofos. El mismo Kant ha dicho que la misma naturaleza tiene un secreto en su proceso de elaboración. Bien, pues no sé si yo le dejé alguna tareita a considerar. No sé, ¿qué yo le dejé para que investiguen y para que reflexionen? La clase pasada. No, no le dije que estudiaran a John Locke ni nada de eso. Sí, maestro. Eso fue lo que usted dijo. ¿Alguien leyó algo? ¿Investigó algo? Bueno, John Locke tiene dos, son con unas cuantas obras que son determinantes para entender su pensamiento. Una de ellas es Ensayo sobre el entendimiento humano, me parece de 1690, sobre el gobierno civil, que son dos libros donde él desarrolla sus ideas políticas sobre el Estado de naturaleza, la relación entre el Estado y la religión, sobre la libertad, y de ahí parten las ideas del liberalismo político. John Locke sería el padre del empirismo inglés, pero también del liberalismo inglés como posición político. Y también tiene me parece que un tratado sobre la tolerancia también que escribió. Pero desde el punto de vista de su filosofía, nosotros no ha llegado el ensayo sobre el entendimiento humano, donde John Locke desarrolla unas cuantas ideas que, bueno, no son novedosas, pero él la plantea desde otra perspectiva.
Es el caso, por ejemplo, de las ideas innatas. En este caso, John Locke refuta o pone un punto distinto al que presenta Descartes, donde Descartes sí cree en las ideas innatas, y como usted ya dijo, diferente a lo que planteaba Platón. Y John Locke niega las ideas innatas. Me parece que había también en la Baja Edad Media, también creo que Duns Scoto también llegó a negar también las ideas innatas. También me parece que eran los nominalistas que llegaron a ese punto de vista. Pero en el caso de John Locke, lo que creía John Locke es que nosotros somos una tabula rasa, y ese es el punto de vista del empirismo. Es decir, el empirismo lo que considera es que el ser humano va, mientras se desarrolla en contacto con el mundo, con las sensaciones, va adquiriendo el conocimiento. El conocimiento se da por la experiencia, que va a ser uno de los rasgos distintivos del empirismo. El empirismo, experiencia. Entonces, creo que eso es lo que el desarrollo aquí de manera extensa en este libro llamado Ensayo sobre el entendimiento humano, que luego tendrá un impacto significativo en las ideas de David Hume, porque David Hume lo que hace es llevar las ideas de Locke a sus consecuencias, es decir, lo que él no, a sus últimas consecuencias, lo que el John Locke no hizo al respecto. Bueno, si alguien más quiere agregar algo. Bueno, también, maestro, sobre sus ideas políticas, John Locke desarrolla el punto de vista de que el poder no recae sobre el rey, sino sobre, me parece que sobre el pueblo, y era una refutación a un autor, me parece se llamaba de apellido Filmer, que él planteaba un patriarcalismo, una idea de, bueno, donde el poder original se trazaba en Adán, y al trazarse en Adán había unos herederos. En este caso, el heredero era el rey, y John Locke refuta una serie de ideas y vuelve a esta idea del estado natural, el estado de libertad y una serie de ideas que renovarán las ideas políticas y llevarán a lo que se llama el parlamentarismo inglés. Creo que esas son otro punto de vista que leí sobre su tesis política en el tratado sobre gobierno civil. Recuerden que cuando se habla de liberalismo, es la filosofía de la Ilustración. Se dice que con la obra de John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, se comienza la Ilustración. Se termina con la Revolución Francesa en 1789. Es cuando termina lo que se llama la Edad Media, que es la filosofía que ustedes, la Edad Media, no, la Edad Moderna, que es la filosofía que ustedes están viendo. John Locke, por eso, el padre del liberalismo, porque de alguna forma su obra le abre las puertas a la Ilustración y al concepto del hombre como libertad. Por un lado, como padre del empirismo inglés, explota un antropocentrismo del conocimiento, y con el concepto de liberalismo explota un antropocentrismo de la libertad, de los valores del modernismo o de la Ilustración. Van a inspirar tanto la guerra francesa, la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial de toda Europa. ¿Por qué fue revolucionaria la obrita de John Locke? Porque estamos hablando de que todos los hombres, la naturaleza concedió a todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, el hijo del rey, el hijo de los esclavos, los hijos de la reina, a toda la naturaleza nos dio tres legados que no son conferidos
por el rey, ni por la sociedad. O sea, en tiempo de Lut, si yo nací esclavo, yo nací para ser comprado y ser vendido. No nací con derecho. A no ser que mi amo me confiera esos derechos. Nací súbdito de un rey. El rey podía disponer de mi vida como súbdito que yo era, aunque no fuera esclavo. O si nacía siervo, el Señor podía disponer de mi esposa y de mis hijos. Tenía más derecho que yo sobre mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque yo era siervo o yo nací hijo de servidumbre. Por lo tanto, ¿quién establecía esas clases sociales? Bueno, pues eso se entendía que eso era ley natural, voluntad de Dios. Y aparece ahí el libro de John Locke, inspirado en los indios de América, esa cantidad de apaches en Estados Unidos. Y recuerden que Estados Unidos comenzó a ser, así es la palabra, comenzó a descubierta, conquistada, ya a partir del 1600, siglo XVII, es cuando tenemos la ilustración está en el siglo XVIII. Bueno, sí, prácticamente el siglo XVIII es el siglo de la ilustración. Entonces, ahí cuando tenemos toda esta entrada de Inglaterra y de Francia a Estados Unidos, entonces se inspira en lo que se llama el mito del buen salvaje. Los indios son buenos y no tienen reyes, esclavos, no tienen siervos, señores. O sea, un indio no nace súbdito de un rey, no nace esclavo de un amo, no nace siervo de un señor, ni vasallo de un caballero. Los indios no nacieron dentro de una escala a quién servir. Su naturaleza no es una naturaleza como el estado social de Europa. Entonces, por eso se comienza a hablar de dos estados. El estado natural, como los indios de América, donde en el mito del buen salvaje los hombres son libres, el estado natural y el estado social. Se comienza a diferenciar el estado natural y el estado social. El estado social no es voluntad de Dios a la luz de John Locke. En el estado natural no debe confundirse con el estado social. Por lo tanto, las leyes sociales no son leyes naturales. Yo no soy esclavo porque la naturaleza me hizo esclavo, como se decía, o porque Dios me hizo esclavo. En John Locke, todo el mundo nace libre. ¿Y quién le dio libertad a los esclavos? ¿Quién le dio libertad a los indios? ¿Quién le dio libertad a los siervos? Hay esclavos. Pero John Locke defiende que en estado natural todos somos libres. ¿Y quién nos dio la libertad? La naturaleza. Ese es un derecho de naturaleza. Hay tres derechos que va a proclamar John Locke: la vida, la propiedad y la libertad. Yo puedo realizar mi vida con la propiedad de riqueza. ¿Quién me da a mí los derechos de tener propiedad? Mi trabajo. ¿Quién me da a mí el derecho a trabajar? Me lo dio la naturaleza. Nadie a mí me confiere derecho a vivir, derecho de ser libre, de casarme, de negociar. Nadie a mí me confiere el derecho de tener propiedad privada. ¿Por qué nadie me la confiere? Porque esos son derechos naturales. Tres derechos defendió John Locke: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Estos son los fundamentos del liberalismo que se va a convertir en liberalismo político con la democracia y la república y la constitución en la Revolución Francesa, y se va a convertir en liberalismo económico con la Revolución Industrial y la Declaración de la Libertad, de libre mercado en Europa, especialmente en Francia, ¿verdad? Con el famoso laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Bueno, entonces, el padre del liberalismo, como un legado de la naturaleza, los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, es lo que él defiende. Estos son los fundamentos del liberalismo, de que los hombres no nacen, y eso significaba que nadie nace rey. Si todos nacen libres, nadie nació rey de nadie, nadie nació señor de nadie, nadie nació amo de nadie, como se pensaba en aquel momento, sino que todos los hombres son iguales, en tanto que libertad, en tanto que acceso a la propiedad y en tanto que a la vida.
¿Quién es el dueño de la vida? Cada uno es dueño de su propia vida. De acuerdo a esta nueva doctrina que nos va a presentar John Locke. Entonces, John Locke no solamente es el padre del empirismo, sino que también es el padre del liberalismo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé, para la próxima clase profundicen un poquito entonces, además de releer un poquito a John Locke, profundicen un poquito los autores que faltan en el empirismo. Debimos ver lo que faltan en el racionalismo, pero profundícenme a David Hume, a Berkeley y a Thomas Hobbes. Profundícenme esos pensadores antes de pasar a completar el racionalismo. David Hume, Thomas Hobbes, Berkeley, junto con el mismo John Locke. En otras palabras, el empirismo. ¿Cuáles son sus aportes? ¿Cuáles son sus autores? ¿Y cuáles son sus... se aprovechen este tiempo, ya que lo estamos tratando, para que profundicen un poquito en estos pensadores, puedan un poco especializarse en ellos. De hecho, esta filosofía moderna solo son 3 movimientos: empirismo, racionalismo e idealismo crítico o criticismo. Criticismo de Immanuel Kant. Estamos entonces en esta ¿tienen alguna pregunta provocativa? Pues, háganlo ahora para saber si continuar o ya termina. ¿Todos están presentes? ¿Falta alguno por la lista? Sí, yo creo que sí. Cuídense mucho. Bien, gracias por participar. Si Dios quiere, revisen el video, y yo creo que a pesar de lo que parezca poco lo que hemos dicho, es suficiente para que piensen un poco. Nos vemos si Dios quiere entonces el próximo Perfecto. lunes. Si Dios lo permite. Cuídense mucho. Gracias. Ok, profe. Bye.